Hola, muy buenas, soy Armando Carrera, profesor de la asignatura de Energía Solar Térmica de la Escuela Universitaria CITAE. En esta presentación vamos a hacer una introducción a la normativa de referencia de las instalaciones solares térmicas. Como sabéis, esta normativa de referencia está incluida dentro del Código Técnico de la Edificación y vamos a hablar del documento básico HE4. ¿Vale? En esta presentación vamos a marcarnos unos objetivos que son los siguientes. Vais a tener que conocer el ámbito de aplicación, es decir, cuándo vamos a tener que realizar este tipo de instalaciones. Vamos a saber definir la contribución solar mínima, es decir, el tanto por ciento que vamos a tener que cubrir de la demanda con nuestros colectores solares. Vais a saber calcular y dimensionar la instalación, vais a saber qué tipo de sistema de acumulación solar vamos a tener que poner y el sistema de intercambio de la instalación. ¿Vale? Al final del vídeo tenemos que tener estos 5 conceptos claros y saber aplicarlos. ¿Vale? Vamos a empezar con el ámbito de aplicación, es decir, cuándo vamos a tener que realizar este tipo de instalaciones. La normativa nos dice que tendremos que realizar este tipo de instalaciones en edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios ya existentes en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria y o climatización de una piscina cubierta. ¿Vale? También nos dice que la contribución solar mínima podrá disminuirse justificadamente en 6 casos. ¿Vale? Cuando parte de ese aporte energético se realice aparte de otras energías renovables. ¿Vale? Este sería el caso, por ejemplo, de una instalación de biomasa. Usaríamos calefacción y agua caliente sanitaria por medio de biomasa, entonces podríamos disminuir la superficie de captadores. Otro de los motivos por los que se podría ver disminuida es cuando el cumplimiento de este nivel de producción suponga sobrepasar los criterios de cálculo. Cuando el emplazamiento del edificio no cuente con suficiente acceso al sol por barreras. Es decir, tenemos un edificio de una altura inferior a los edificios que nos rodean y no llega el sol a nuestra azotea. ¿Vale? En este caso se podrá haber disminuido el tanto por ciento de cubrimiento solar. Luego, en rehabilitación de edificios y en edificios de nueva construcción, de nueva planta, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la configuración previa del edificio, ¿vale? Es decir, cuando la cubierta, por razones arquitectónicas, no nos permita la instalación de colectores solares térmicos. Y, por último, cuando así lo determine el órgano competente cuando se trate de edificios de protección histórica y o artística. Con esto habríamos definido cuándo vamos a tener que realizar este tipo de instalaciones. El HE4 también nos dice la contribución solar mínima que tenemos que aportar con esta instalación. ¿Vale? Vamos a ver la definición que nos da. Nos dice que la contribución solar mínima anual es la fracción entre los valores de la energía solar frente a la demanda energética anual. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos una instalación que necesita 100 megajulios y el HE4 nos marca una fracción solar del 60%, con nuestra instalación tendremos que aportar 60 megajulios de esos 100 que nos está demandando el edificio. ¿De acuerdo? El HE4 nos da 2 tablas, las tablas 2.1 y 2.2, donde nos indica para cada zona climática diferentes niveles de demanda y una temperatura de referencia de 60 grados, la contribución solar mínima que tenemos que aportar. Nos va a diferenciar entre 2 casos. ¿Vale? El caso general, que será cuando el apoyo auxiliar sea mediante gasóleo, gas natural u otras fuentes de energía, y mediante efecto Joule, que es cuando la energía auxiliar sea electricidad. ¿Vale? Caso general, caso efecto Joule. El propio HE4 nos ofrece el mapa de España dividido en diferentes zonas. ¿Vale? Podéis observar que las zonas del norte se corresponden con una zona climática 1, zona climática 2, mientras que las zonas del sur se van a la zona climática 4, zona climática 5. ¿Vale? Esta diferenciación es sobre todo por la cantidad de sol que llega a las ciudades. ¿Vale? En el norte tenemos menos disponibilidad, nos lo categorizan como zona 1, zona 2, y ahí la normativa será menos exigente. ¿Vale? Tendremos que hacer un aporte menor debido a que las condiciones son peores que en el sur de España. ¿Vale? Por otro lado, nos ofrece las tablas que hemos comentado, en las que podemos ver las zonas climáticas que hemos hablado,
de la 1 a la 5, y la demanda del edificio. ¿De acuerdo? Podéis observar que según aumenta la zona climática tendremos un tanto por ciento menor, o sea, en la zona climática 1 un 30%, en la zona climática 5 un 70% para la misma demanda. Y podemos ver también que conforme aumenta la demanda, aumenta el tanto por ciento que tenemos que cubrir. ¿Vale? En este caso sería para el caso general que hemos hablado, y en el caso de que fuera efecto Joule, es decir, mediante electricidad, vemos algunas diferencias. ¿Vale? Las zonas climáticas siguen siendo lo mismo, pero los grupos de demanda cambian. Si recordáis, en el caso general teníamos grupos de 50, el primer grupo era de 50 a 5.000, el segundo de 5.000 a 6.000 litros por día, 6.000, 7.000 litros por día, y en el caso de efecto Joule los grupos son más pequeños. ¿Vale? Y también podemos observar que el tanto por ciento a cubrir ha aumentado en las mismas zonas climáticas. ¿Vale? Aquí ya tendríamos en la zona climática 1 un 50%. Por último, también nos da una tabla en el caso de que lo que tengamos que cubrir de demanda, la parte de la demanda sea en piscinas cubiertas. ¿Vale? Seguimos teniendo las 5 zonas climáticas y nos dice el tanto por ciento de la demanda que tenemos que cubrir. En este caso no tiene nada que ver con la cantidad de energía que tenemos que aportar. ¿Vale? Aquí tenemos la tabla. Podemos ver pues, que en la zona climática 1 sería en torno a un 30% y en la zona climática 5 en torno al 70%. Vamos a hacer un ejemplo práctico en el que vamos a poder ver cómo se lleva a cabo este procedimiento. ¿Vale? El caso práctico que vamos a plantear es el siguiente. Nos dice de calcular la contribución solar mínima que tendrá que cumplir un hotel de nueva construcción situado en la ciudad de Bilbao, con un consumo de 3.500 litros en dos casos diferentes. La energía de apoyo es mediante gas natural o la energía de apoyo es mediante efecto Joule. ¿Qué datos tenemos que tener en cuenta para resolver el problema? La situación, que sería Bilbao, la demanda, que serían 3.500 litros, y en el caso 1, la energía auxiliar de apoyo es gas natural, y en el caso 2 es efecto Joule. ¿De acuerdo? Para ver la solución podemos ver, lo primero de todo, nos fijaríamos, Bilbao nos dice zona climática 1. Nos vendríamos a la tabla, veríamos zona climática 1. Si recordáis, nos han dicho que teníamos un consumo de 3.500 litros por hora y día, es decir, aquí. Por lo tanto, tendríamos que tener una contribución solar mínima del 30%. ¿Vale? El segundo caso nos dice que es el mismo caso, ¿vale? Pero en este caso la energía auxiliar de apoyo es mediante efecto Joule, por lo cual tendríamos que mirar en esta otra tabla. Seguimos en Bilbao, por lo tanto seguimos en la zona climática 1, pero en este caso el consumo, bueno, siguen siendo 3.500 litros por día, pero en este caso ha bajado hasta aquí el grupo de la demanda, ¿vale? En este caso tendríamos que cubrir el 51%. Es decir, en el mismo caso, en el mismo hotel, en la misma ciudad en Bilbao, con la misma demanda, si la energía auxiliar de apoyo es gas natural, tendríamos que cubrir un 30% de la demanda, y si la energía auxiliar de apoyo fuera mediante efecto Joule, mediante una caldera eléctrica, un termoeléctrico, sería del 51%. Vamos a continuar con la presentación. ¿Vale? Respecto de la contribución solar mínima, tenemos que prestar mucha atención a un apartado en concreto que nos marca. ¿Vale? Recordad que estamos resaltando los puntos más importantes de este documento. Uno de estos puntos importantes nos dice que el dimensionado de la instalación estará limitado por el cumplimiento de la condición de que en ningún mes del año la energía producida por la instalación podrá superar el 110% de la demanda energética y en no más de 3 meses el 100%. Esta regla del juego que nos marca el documento es debido a que en los meses que tenemos más disponibilidad solar tenemos un exceso de la demanda, ¿vale? Un exceso de la energía que podemos aportar.
Esto provoca sobrecalentamiento en la instalación, este sobrecalentamiento provoca sobrepresiones y estas sobrepresiones pueden provocar la rotura de la instalación, ¿vale? Por esto la normativa nos previene ante esto y nos obliga a cumplir este punto. También nos dice que en el caso de que la instalación supere ese 110% o en 3 meses el 100%, nos dice una serie de medidas que podemos adoptar para que la instalación funcione correctamente. Las medidas que nos da el HE4 son dotar a la instalación de la posibilidad de disipar dichos excedentes, ¿vale? Esto se haría mediante equipos específicos, normalmente mediante aerotermos, ¿vale? El aerotermo es un disipador de calor, un ventilador que lo que hace es expulsar el calor sobrante al exterior, ¿vale? Tapado parcial del campo de colectores. Pues, por ejemplo, en el mes de agosto, que tendríamos una sobreproducción, por ejemplo, ponemos que tenemos 4 bancadas de 5 colectores, pues 1 o 2 de esas bancadas las taparíamos, ¿vale? Para disminuir la producción de energía que estamos teniendo. El caso C es bastante parecido, solo que en lugar de tapado sería vaciado parcial del campo de captadores. Y por último nos da la opción de desvío de excedentes energéticos a otras aplicaciones existentes. ¿Qué otras aplicaciones son las más habituales? Pues desviar estos excedentes para calefacción o desviar estos excedentes para climatización de piscinas, sea tanto cubierta como al aire libre. Seguimos repasando los puntos más importantes de este documento, ¿vale? del HE4. El HE4 también nos marca las pérdidas que vamos a poder tener en la instalación por orientación, inclinación y sombras. Como ya habéis visto en el temario, en el tema 3, nos diferencia 3 casos diferentes. El caso general, el caso de superposición y el caso de integración arquitectónica. A estas alturas del curso ya tendríais que tener claro cuáles son estos 3 tipos que nos diferencian. No obstante, vamos a hacer un pequeño recordatorio. ¿Vale? Si recordáis, en el caso general estaríamos en este de aquí, de arriba a la derecha. ¿Vale? Se trataría de una cubierta donde podemos poner nuestros colectores mediante una estructura con la orientación y la inclinación que nosotros quisiéramos. ¿De acuerdo? En el caso de superposición se trataría de un tejado que ya lo tenemos inclinado y instalaríamos el colector sobre ese tejado. Y en el caso de integración arquitectónica sería muy similar a la superposición, solo que el propio colector cumpliría alguna función arquitectónica de la cubierta, ¿vale? Pues como para no permitir pasar el agua o como aislante, alguna función arquitectónica. Si nos fijamos en la tabla, nos marcan unas pérdidas máximas, ¿vale? La pérdida total que sería del 15%. Sin embargo, si nos fijamos en orientación e inclinación y sombras, en cada apartado nos permite un 10%, ¿vale? La suma de los dos da superior al 15% total. Por lo tanto, no podremos tener el máximo en pérdidas por orientación e inclinación y en pérdidas por sombras, ¿vale? Para el caso de superposición, al poder definir un poco menos las características de la instalación, nos permite un total de un 30%, siendo un 20% para orientación e inclinación y un 15% por sombras. Y en caso de integración arquitectónica nos permitiría incluso un 50% de pérdidas, siendo el 40% para orientación e inclinación y el 20% para sombras que nos puedan producir otros objetos. Vale, hasta aquí ya hemos visto los 2 primeros puntos de esta presentación. Vamos a hacer ahora un pequeño descanso, ya que llevamos unos 14 minutos y es posible que nos estemos cansando, y luego continuaremos con los 3 siguientes puntos, ¿de acuerdo? Ahora mismo volvemos y seguimos con la presentación. Hola, muy buenas. Tras este breve descanso vamos a seguir con el cálculo y el dimensionado de la instalación, ¿vale? Aquí vamos a ver todo el proceso que tenemos que seguir para determinar el tanto por ciento que tenemos que cubrir, hallando ahora esta vez sí la demanda que va a tener cada edificio, ¿vale? El HE4 nos da una tabla referenciada a 60 grados, ¿de acuerdo? Donde podemos ver el consumo por persona en función del tipo de la vivienda a la que vamos a realizar la instalación. ¿Vale? Podemos ver temperatura de referencia 60 grados, nos da diferentes tipos de vivienda, pues por ejemplo unifamiliares, multifamiliares, un hotel de 3 estrellas, cafeterías, ¿vale? En función del tipo del edificio
tendremos que coger un consumo diferente. Para unifamiliares sería 30 litros, para multifamiliares 22. Y siempre tenemos que fijarnos que el dato que nos da es por persona. ¿De acuerdo? El HE4 nos da todos estos consumos referenciados a 60 grados, pero no nos obliga a acumular la temperatura a 60 grados. ¿Vale? Nos permite un rango entre 45 y 60 grados y para saber la demanda en caso de que quisiéramos acumular a 45 grados o otra temperatura, nos facilita una ecuación. Fermín, por favor. Esta ecuación la vemos a continuación. Sería esta que veis aquí. Aparte, en el tema 5, si recordáis, tenemos las tablas referenciadas a 45 grados. ¿Vale? Podéis coger también de ahí los valores. Una vez que ya tenemos la demanda, tenemos que saber el número de personas de cada vivienda. ¿Vale? Como eso a priori en un edificio nuevo es muy difícil de determinar, pues tenemos un edificio nuevo, ¿cómo vamos a saber las personas que viven en ese edificio o que van a vivir en un futuro? El HE4 nos proporciona una tabla, ¿vale? En la que nos dice que si la vivienda tiene un dormitorio, contabilizaremos 1,5 personas. Si tuviera 2 dormitorios, contabilizaríamos 3 personas. Y así sucesivamente, 6 dormitorios, 8 personas, y cuando tuviera más de 7 dormitorios, pues el número de personas sería igual al número de dormitorios. ¿De acuerdo? Otro punto en el que hay que prestar especial atención es al sistema de energía auxiliar. ¿Vale? Hasta ahora hemos determinado el tanto por ciento de energía que tenemos que cubrir con los colectores solares térmicos. Aparte de esa instalación de colectores solares térmicos, la instalación debe estar dotada de un sistema auxiliar convencional, por ejemplo, como gas natural, que obligatoriamente tendrá que cubrir el 100% de la demanda, ¿vale? Pero que entrará en funcionamiento lo menos posible. Está prohibido el uso de energía auxiliar en el circuito primario o sobre el acumulador solar, ¿vale? Es decir, la energía auxiliar solamente podrá hacer efecto sobre un acumulador auxiliar, nunca sobre el solar. Y si se trata de una caldera instantánea, tendrá que ser modulante. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una pequeña recapitulación, ¿vale?, de todo lo que hemos visto hasta aquí. Para poder saber el tanto por ciento que tenemos que cubrir con la instalación, tenemos que saber en qué zona climática nos encontramos y la demanda en litros por día que va a tener la instalación, ¿vale? Para eso nos ayudaremos de todas las tablas que hemos visto hasta el momento en el documento. Vamos a recopilarlo todo en un ejemplo práctico para intentar que quede claro, ¿vale? Vamos a poner el ejemplo práctico de 20 viviendas en un edificio de Zaragoza, ¿vale? Vamos a ir resaltando con lo que nos tenemos que quedar, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que son 20 viviendas, que la situación es Zaragoza y que de estas 20 viviendas, 10 tendrán un dormitorio y otras 10, 2 dormitorios, ¿vale? Y nos piden calcular la demanda diaria a una referencia de 60 grados y la contribución solar mínima, sabiendo que el equipo de apoyo utiliza gas natural. Vamos a ir viendo paso por paso los cálculos que tendríamos que hacer, ¿de acuerdo? Lo primero de todo, como acabamos de comentar, saber el número de personas que van a habitar la vivienda. En nuestro caso tenemos viviendas de un dormitorio y viviendas de 2 dormitorios, ¿vale? Con lo cual tendremos que contabilizar 1,5 personas por las viviendas de un dormitorio y 3 por las viviendas de 2. Si vemos esto sobre los cálculos, vemos que las viviendas de un dormitorio eran 10 por 1,5 serían 15 personas. Y las de 2 dormitorios eran otras 10, en este caso contabilizaríamos 3 personas, como acabamos de ver en la tabla anterior, serían 30 personas. Número total de personas, tendríamos que dimensionar la instalación, tener en cuenta para la demanda 45 personas. ¿De acuerdo? El siguiente paso sería definir, ya tenemos definidas las personas, pues saber cuánto va a consumir cada persona. ¿De acuerdo? En nuestro caso sería una vivienda multifamiliar, por lo tanto tendríamos un consumo de 22 litros por persona y día, ¿vale? A una temperatura de referencia de 60 grados. Conocemos el número de personas y conocemos lo que va a consumir cada persona. Para saber la demanda total simplemente tendremos que multiplicar estos dos valores que ya hemos obtenido.
¿Vale? Aquí podemos ver el cálculo, 45 personas por 22 litros por persona, 990 litros al día. Lógicamente no podemos poner un acumulador de 990 litros, tendremos que buscar uno comercial. Normalmente sería pues, 500 litros, 750, 1000, 1500, 2000. En este caso el valor que más se aproxima a los 990 está claro que sería un acumulador de 1000 litros. ¿De acuerdo? Por lo tanto sería el acumulador que elegiríamos. Ya tenemos definida la demanda, el acumulador, y solo nos quedaría por definir el tanto por ciento que tenemos que cubrir. ¿Vale? Recordando todo lo que hemos visto, estamos hablando de una instalación en Zaragoza que es zona climática 4, es decir, zona climática 4. Hemos calculado una demanda de 1000 litros, por lo tanto, estaríamos dentro de este grupo de las demandas. ¿Vale? Si cruzamos los dos valores, tendríamos un tanto por ciento que cubrir del 60%. Recordar que estamos mirando el caso general, ya que la energía de apoyo era gas natural. Entonces tenemos que tener una contribución solar mínima del 60%. Si recordamos, el enunciado del problema nos solicitaba que definiéramos la demanda diaria, ¿vale? La hemos calculado, nos salía 990 litros. Y la contribución solar mínima, que acabamos de definirla, que sería de un 60%. ¿Vale? Con esto habríamos dado respuesta a las dos preguntas que nos planteaban en el problema. Ahora ya por último, vamos a ver lo que el HE4 nos dice, las cosas más importantes que el HE4 nos dice respecto del acumulador y respecto del intercambiador. ¿De acuerdo? Respecto del acumulador, el HE4 nos dice que se debe de concebir en función de la energía que se aporta a lo largo del día. ¿Vale? Como habéis visto, hemos calculado una demanda de 990 litros y hemos elegido un acumulador de 1000 litros. ¿Vale? Esto es lo que quiere decir que lo elegimos en función de lo que se aporta a lo largo del día. Por otro lado nos dice que la relación de V partido por A, siendo V el volumen de acumulación y A el área de captadores, tiene que estar en un valor comprendido entre 50 y 80. ¿Vale? Aquí tenemos las definiciones. A, área de captadores, V, volumen del depósito. Y por últimamente nos dice que preferentemente, es decir, si es posible, el sistema de acumulación estará constituido por un solo depósito, siempre que se pueda de configuración vertical, y estará ubicado en zonas interiores, sobre todo para minimizar las pérdidas del acumulador. En caso de que el acumulador sea demasiado grande, nos dice que podrá fraccionarse en 2 o más depósitos y que se conectarán preferentemente en serie. ¿Vale? Es decir, la salida del primario a la salida del acumulador primero a la entrada del segundo acumulador. Y por último, respecto del intercambiador, las condiciones que tenemos que tener en cuenta son que el intercambiador, para saber la potencia que tiene que tener, tendremos que aplicar 500 por A, ¿vale? Siendo P la potencia mínima en vatios y A el área de captación. ¿Vale? Esto en el caso de que sea un intercambiador exterior. En el caso de que el intercambiador esté incorporado al acumulador, tendremos que seguir que la relación entre la superficie útil de intercambio y la superficie total de captación no será inferior a 0,15. Bueno, si recordáis, al principio de la presentación nos hemos marcado 5 objetivos, ¿vale? Esos 5 objetivos eran el ámbito de aplicación, ¿vale? Es decir, ya sabemos cuándo vamos a tener que realizar este tipo de instalaciones, ¿vale? Siempre en edificios nuevos y en el caso de rehabilitaciones que tengan un consumo de agua caliente sanitaria. Ya sabemos también la contribución solar mínima que vamos a tener que aportar. Recordad que para ello tenemos que saber la zona climática en la que nos encontramos y la demanda que va a haber en ese edificio. Las dos cosas las hemos visto cómo se calcularían y ahora ya sabemos hacerlo. ¿Vale? El cálculo y el dimensionado, pues todo el proceso del número de personas por vivienda, el cómo contabilizar, el elegir el acumulador comercial más acorde con lo que hemos calculado, etcétera, ¿vale? Y por último hemos visto las premisas principales de lo que nos dice el HE4 sobre el acumulador solar y sobre el sistema de intercambio.
¿De acuerdo? Con esto damos por finalizada la presentación. Aún así, os recomiendo que os descarguéis el documento básico HE4 y le echéis un vistazo por vuestra cuenta. Cualquier duda que os surja del mismo, sabéis dónde podéis encontrarme, sabéis el horario de tutorías. Cualquier cosa, estaré encantado en ayudaros. Un saludo y hasta la próxima.